Sí, lo que habéis visto en la miniatura del vídeo es verdad, no está modificado. Existen todo tipo de animales, vacas, perros, gatos, e incluso hay algunos casos en humanos con cantidades de músculo totalmente absurdas, por encima de lo que sería normal, sin consumir sustancias anabolizantes. Y hoy os voy a explicar cómo es esto posible, a qué se debe, y créeme que va a ser un vídeo bastante interesante. Todos estos casos de animales enormes que parecen culturistas supermusculados están causados por un déficit de la miostatina primero de todo. ¿Qué es la miostatina? Es una proteína presente en el cuerpo humano, codificada por un gen que se encarga de limitar el crecimiento muscular, previene la formación no solo de nuevas fibras musculares, sino de la hipertrofia de las que ya se tienen. ¿Y por qué el cuerpo haría tal cosa? No tú que quieres ponerte fuerte en el gimnasio y tu cuerpo te dice, no, crack, porque tener demasiada masa muscular tampoco es algo positivo, tendría efectos muy negativos en un individuo, una cantidad extrema de masa muscular. En la naturaleza sería algo que probablemente acabaría causando la muerte o el peor desempeño de las especies animales. Me explico, menos agilidad, menos velocidad, se necesitaría muchísimo más alimento, más nutrientes para poder abastecer de energía a toda esa masa. Y ya pensando en tema de salud, esto afectaría negativamente a los huesos, a los órganos, a los sistemas corporales. Incluso el corazón podría llegar a hipertrofiar y causar problemas. No es algo positivo. Una cierta cantidad de masa muscular, incluso por encima, el promedio puede ser algo beneficioso, pero en exceso, ya os digo, puede ser extremadamente perjudicial. El cuerpo es sabio. La selección natural durante millones de años ha provocado que exista la miostatina, por algo para evitar que suceda esto. Pero ¿qué pasa si el gen que codifica esa miostatina que se encarga de que el cuerpo pueda producirla, qué pasa si ese gen está defectuoso? Entonces tenemos un déficit de miostatina, también llamado gen de Hércules. Se ha observado que algunos animales, incluso hay algunos casos en humanos, han nacido con ese gen modificado, con ese gen dañado. Ya sabéis que normalmente se producen mutaciones. Algunas son positivas, otras son negativas, otras son neutras. Tenemos miles de casos de enfermedades congénitas. No necesariamente son heredadas. A veces simplemente se produce un fallo en el ADN. Y cuando se empieza a formar un nuevo individuo, ya lo hace con esos fallos. Uno de los casos más comunes y más conocidos es el de la vaca azul belga, que posee esta mutación que inhibe su miostatina, de modo que puede producir una cantidad dramática de músculos. Sin control, se hablaba incluso del doble de músculo que una vaca normal, y esto es falso. No es el doble, pero es un 40%, bien lo cual es una cantidad salvaje. Estas vacas, como veis, son gigantes, están hipermusculados, y tengamos en cuenta que no se dedican a levantar pesas ni ejercitar su musculatura. Están así de andar por el campo y de comer hierba como algunos influencers que todos seguís. Los ganaderos no inyectan a estas vacas, no les dan nada malo, simplemente nacen y se crían así. ¿Cuál es el beneficio para la vaca? Pues ninguno, tener que cargar con un montón más de peso y probablemente sentirse peor y ganar alguna que otra competición de culturismo vacuno. Para los humanos, la ventaja es que estos animales, con más o menos los mismos cuidados y no mucho más alimento, pueden producir hasta un 40% más de músculo por vaca, lo cual las convierte en una raza bastante interesante para la ganadería. Por otra parte, algunas de ellas se ha observado que padecen una deformidad en algunos huesos en la pelvis, lo cual desde luego sería un efecto lateral muy negativo. Vamos a seguir viendo otros casos en otros animales y finalmente también lo haremos en humanos. Estoy seguro de que todos vosotros alguna vez habéis visto, ya sea en persona o por internet, alguna imagen de un perro excesivamente musculoso que parece que va al gimnasio. Este déficit de miostatina afecta especialmente a la raza Whippet,
que es bastante más propensa a tener defectuoso el gen que codifica la miostatina, y es que durante miles de años los humanos han estado seleccionando y cruzando entre sí a diferentes razas para obtener las características que ellos querían, ya sea de estética, de funcionalidad, y esto va en contra de la selección natural, y de esta forma, sin quererlo, a veces se van acumulando y van saliendo a la luz ciertos defectos genéticos como el de los Whippet, pero esta condición genética no solo surge de forma aleatoria, sino que a veces también es creada. Los humanos han hecho ingeniería genética, han modificado a ratones en laboratorio para estudiarlos, para estudiar los efectos de la miostatina, y esto fue lo que obtuvieron impresionante, la verdad, entre otras muchas cosas de las que se observaron. Yo os voy a contar la que es la más llamativa. Probablemente que las hembras obtuvieron entre un 40 y pico 80% más de masa muscular de lo normal, y que los machos llegaron como máximo hasta un 127% más, una cantidad muy superior a los 40% de la vaca que vimos antes, y que en la mayoría de los animales nunca suele superar un 60%. También se observó que los ratones culturistas tenían menos hijos, y estos tendían a nacer muertos, por lo que evidentemente, no solo para su salud, sino para la futura descendencia y la perpetuación de la especie, no sería desde luego nada beneficioso. Este fenómeno también sucede en muchos otros animales, en cerdos, en cabras, en gatos, en peces, incluso puede suceder en la mayoría de vertebrados. Ahora, ¿qué sucede con los humanos? Somos muchísimos ya, 8.000 millones, nacemos a montones, ya no nos afecta la selección natural, cada vez tenemos más taras que se van acumulando y también nacen personas que tienen déficit de miostatina. ¿Qué sucede? Que muchas veces esto no es documentado, no se sabe, no se hace un análisis, y esto solo se puede saber si se hace lo que ya he dicho. De cualquier forma, en el 2004 se encontró un niño alemán que nació con un defecto en este gen. Tenía una mutación en ambas copias del gen que produce miostatina. Era considerablemente más fuerte y grande que sus compañeros. Su madre, curiosamente, también tenía una mutación en una de las copias del gen también. Un niño estadounidense nacido en el 2005 padecía este mismo déficit, pero no era causado por un defecto genético, sino que tenía algún tipo de problema en los receptores de la miostatina, lo que impedía a sus células musculares comportarse como debían frente a ella. Eddie Hall, en el 2019, hizo un vídeo hablando del gen de Hércules, y hablando sobre la miostatina se hizo pruebas con diferentes profesionales, y sorprendentemente salieron todas negativas. Es más, salió que tenía una predisposición genética para la resistencia, no para la fuerza. Especialmente, sí que es cierto que a nivel genético tenía tendencia a ser muy grande, pero no tenía ese problema del déficit de la miostatina. Probablemente la mayoría de veces que veis una persona muy musculada sea por otros temas genéticos, por su estilo de vida, porque tiene mucha testosterona o lo que sea, no por la miostatina, ya que es algo, como os digo, en humanos muy poco frecuente. Todo esto se está investigando y puede tener algunas utilidades bastante buenas, como tratar enfermedades como la distrofia muscular, como combatir la sarcopenia en los adultos muy mayores, luchar contra el desgaste de los huesos, contra la pérdida de masa ósea, ya que se ha descubierto que aumenta y favorece la formación de hueso. Pero por otra parte, como ya he comentado, puede tener grandes implicaciones en la salud. Al fin y al cabo, un sobrepeso tan enorme de masa muscular, un aumento de la presión arterial, una hipertrofia del corazón, pueden tener consecuencias devastadoras en la salud de una persona. Esto es algo que todavía necesita mucha investigación. Probablemente en un futuro tenga alguna utilidad, y creedme, cuando os digo que va a suceder algo, y tarde o temprano lo vamos a ver,
que es que esto se va a convertir algún día en el nuevo dopaje y que sin necesidad de consumir hormonas ni meterse sustancias van a empezar a utilizar esto otro para aumentar la cantidad de masa muscular que puede guardar tu cuerpo y evitar su catabolismo. Guardad este video porque probablemente algún día veamos esto también como un tipo de dopaje